tardes, amigos míos. En el día de hoy vamos a hablar de Ucrania. Tema complicado, un tema difícil, un tema escabroso. Es difícil de tratar desde cualquier ángulo, amigos, porque en este caso específico de la invasión de Rusia a Ucrania, además de factores que siempre funcionan en todas las guerras y en todas las invasiones y en todos los conflictos de este tipo, en este caso se está manejando un elemento que es las emociones, las pasiones, y pasiones que pueden ser dictadas por la experiencia, por la preferencia o simplemente por simpatía. En este tema de Ucrania, tengo que decir, quiero hacer una pequeña disquisición. Grandes amigos míos y personas que yo consideraban amigos míos difieren conmigo de la A a la Z. Eso es bueno porque en una sociedad tiene que haber libre expresión, tiene que haber diferencia de opinión, y una de las razones por las que nos fuimos de Cuba es por eso, para que haya diversidad de opinión. Pero en este tema, como dije anteriormente, las emociones y las pasiones están jugando un papel muy, muy importante. Y hay amigos que ya no me hablan, hay amigos que me consideran prorruso, por tanto un gusano despreciable. Y está bien, eso no es ningún problema. Pero pienso que uno debe analizar las cosas fríamente, basado siempre en la historia, porque la historia es la única que no miente, porque ya está ahí. Y sí, pueden manipular la historia, pueden modificar, de hecho se ha reescrito la historia, pero lo que me llama la atención de esto profundamente, queridos amigos, es que personas que yo sé que son inteligentes, capacitados, personas que hasta ese punto coincidíamos que la prensa era manipulativa, mentirosa, vendida a las actuales agendas dictadas por los diferentes tipos de élites que están dominando el mundo, personas que coincidíamos con eso, ahora súbitamente esas personas consideran la misma media que nosotros habíamos concluido que era mentirosa, falaz, vil, mentirosa. Ahora la media dice la verdad. Todas las informaciones que ellos reciben de la media, que yo considero que es mentira, que yo considero que esas informaciones están estructuradas dentro de un plan aún mayor, que voy a demostrarlo después. Ahora resulta que esa media es veraz y esa media nos está informando correctamente. Ese es el único punto que a mí me asombra, que súbitamente la mainstream media o legacy media, como se le quiera decir, es veraz. Todo lo que nos está informando de Ucrania es cierto. Y esta media ha elaborado lo que yo llamo la narrativa oficial, es decir, Ucrania buena, Rusia mala. Esto es lamentable porque todo el mundo se ha sumado a este carro de esta narrativa oficial. Hay personas que en estos momentos tienen la bandera de Ucrania y la ponen en el patio de su casa y la ponen, y Ucrania, vive Ucrania. Y hace 2 semanas no sabían dónde estaba Ucrania, ni qué cosa es Ucrania, cuál es la importancia de Ucrania. Entonces yo creo que hay mucha gente hablando de esto, hay mucha gente muy capacitada, profesores, pero ustedes saben que yo siempre hablo a nivel de calle. Esta es la visión mía de tipo normal de la calle. Yo me baso en informaciones y en investigaciones de gente que sabe más que yo, y de hechos, sobre todo de hechos y de historia. Pero es la visión mía, yo no soy catedrático, ni soy profesor de una universidad, pero quiero transmitirle a ustedes
la visión de la gente de la calle, la visión de la gente común. Y esto es algo importante porque ahora las personas hablan de Zelensky como si fuera un héroe, pero no saben quién era Zelensky. ¿De dónde salió Zelensky? Ellos mismos ni saben de dónde salió Zelensky. Y le dan loas a Zelensky como si fuera un héroe, porque esa es la imagen que la prensa ha ubicado delante de ellos. Y ellos no quieren, sencillamente por el odio a Rusia, por el odio, y en el caso de los cubanos, que voy a hablar de eso también, el odio a la Unión Soviética, ellos se han subido en el carro de esta narrativa. Es algo terrible, pero bueno, vamos a entrar en materia. Una de las palabras más usadas por la gente con las que yo hablo es que la invasión de Rusia a Ucrania es inmoral. Sí, puede ser. ¿Cómo no? Un gran país que ataca a un pequeño país indefenso. El oso ruso con los colmillos para arriba de Ucrania. Bien. Toda gran potencia es inmoral. Dijo Balzac que detrás de una gran fortuna siempre hay un crimen. Y Alejandro Magno dijo que el único defecto de un conquistador es la ausencia de crueldad. Y aquí estamos hablando de grandes potencias. Y si vamos a hablar de inmoralidad, vamos a ir un poquito atrás en la historia. El 25 de octubre de 1983, Estados Unidos de América invadió una pequeña isla de Granada, en coalición con 6 países caribeños. Los cubanos recordarán a Maruís Bicho, que fue a Cuba, y Fidel, qué sé yo. Bueno, por motivo HBJK, según los archivos desclasificados, es porque Granada estaba construyendo una pista de aterrizaje y debajo de la pista de aterrizaje habían silos nucleares manipulados por los soviéticos. Estados Unidos invadió Granada. Ustedes se acuerdan, Tortoló. Si quieres correr más y mejor, usa tenis Tortoló. Esa historia. A mediados de 1980, en diciembre, a mediados de diciembre de 1989, Estados Unidos invade Panamá durante la administración de Bush padre. 10 años después de los acuerdos de Torrijos-Carter de cesión del canal de Panamá a Panamá por parte de los Estados Unidos el 1 de enero del 2000. Según la narrativa oficial de aquella época, Manuel Noriega era un traficante de drogas, no me cabe duda. Yo recuerdo que en aquella época Panamá era una base importantísima de la flota cubana de pesca y aparte de eso era el centro de los tejemanejes del departamento OMC, tristemente conocido como el departamento OMC que dirigía Arnaldo Padrón, que fue fusilado junto a Tony La Guardia, Ochoa y el otro payaso, ni me acuerdo el nombre. Panamá era el hub de todos ellos, todos los tráficos aquellos y todas las falsificaciones de Marlboro, de Lee, de Lois, negocio electrónico. O sea, no me cabe duda que Manuel Noriega era un delincuente. No, pero Estados Unidos fue y invadió Panamá, sacó a Noriega, lo metió preso y puso un títere ahí que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Guillermo Endá, presidente electo. Déjenme decirle que ni la ONU ni la OEA estuvieron de acuerdo con la invasión y emitieron sendos comunicados que la invasión de Panamá era ilegal desde todo punto de vista del derecho internacional. Pero Estados Unidos invadió Panamá. Marzo 19 del 2003. Invasión Irak. Marzo 19 por aire y marzo 20 por tierra. En una coalición de Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia y Polonia. Polonia. La justificación, bueno, después de los ataques terroristas del 9/11, bueno, había que irle para arriba con todo, pero no había justificación para atacar Irán. Irak, ¿qué pasó?
inventaron las armas de destrucción masiva. Saddam Hussein tiene las armas de destrucción masiva. Fueron para allá, invadieron Irak, desbarataron Irak, sacaron a Saddam Hussein, que en ese momento era un tapón contra el terrorismo. No es que sea bueno, pero es un tapón contra el terrorismo, déjalo ahí. No, lo sacaron. Hicieron lo que están haciendo en Ucrania. Desbarataron el país para después darle los contratos de reconstrucción a compañías americanas o a las compañías que ellos le la. ¿Cuál fue, aparte del enorme costo de vidas, la cantidad inmensa de dinero que se gastó, todo lo negativo que trajo la invasión Irak y que nos trajo la elección de Obama, dicho sea de paso? La invasión Irak trajo el surgimiento de ISIS, uno de los peores grupos terroristas empeñados en instaurar por la violencia el califato mundial. Eso fue lo que trajo la invasión Irak. La OTAN bombardea Yugoslavia durante la guerra de Kosovo entre marzo 24 del 99 hasta el 10 de junio del 99. Sin pedirle permiso a la ONU, sin que la ONU autorice el bombardeo. La OTAN inconsultamente comienza a bombardear Yugoslavia indiscriminadamente en una operación que llamaron Yunque Noble. La justificación fue el baño de sangre que estaba haciendo Yugoslavia con los albaneses y que los albaneses iban a huir de ese baño de sangre, esa limpieza étnica, e iban a desestabilizar Europa. Por esa razón bombardearon por casi 2 meses y medio la República Federal de Yugoslavia. Como hemos estado viendo hasta ahora, hay muchísimas inmoralidades por parte de Occidente, por parte de Estados Unidos, y nadie se molesta con eso. Vamos un poquito a la historia. Toda esta cosa viene del odio de Occidente hacia la Unión Soviética, país comunista, el enemigo a derrotar durante la Guerra Fría, y la enemistad entre Estados Unidos y Rusia y la Unión Soviética mantuvo un balance durante muchos años. Y este balance, la base de este balance es una cosa que se llama la destrucción mutua garantizada. Quiere decir que si Estados Unidos tira un misil, Rusia tiraba otro. Y esa seguridad de destrucción mutua mantuvo un equilibrio durante décadas. Pero ya las cosas han cambiado por múltiples factores muy complejos. Pero para entender la rusofobia actual, al extremo que queman libros de Dostoyevsky, sacan a los rusos de certámenes deportivos, es una rusofobia, es una locura lo que está pasando con la invasión rusa de Ucrania. Y el único objetivo es el objetivo de siempre: destruir o eliminar o debilitar a extremos inconcebibles a Rusia. Esto está pasando hace muchos años, muchísimo. Vamos a empezar por la historia. La Unión Soviética, después del triunfo del bolchevismo, se convirtió en un país comunista con todos los defectos que tiene un país comunista, que nosotros lo sabemos bien. Pero al mismo tiempo surge el nacionalsocialismo en Alemania de la mano de Hitler. Y Occidente vio en Hitler la herramienta perfecta para acabar con la Unión Soviética. El odio al comunismo unió increíblemente a Occidente y a los nazis. Aquí no se trata de justificar el comunismo, vamos a estar claros. El comunismo no es bueno a nada. Aquí es lo que se trata de demostrar la hipocresía de Occidente ahora con el ataque de Rusia a Ucrania. Occidente se alió a Hitler descaradamente con la esperanza de que Hitler destruyera a la Unión Soviética y bueno, vamos a ver después qué hacemos con el loco este. Pero le salió el tiro por la culata. Casi 9 centurias después de la primera cruzada, el Tercer Reich
hacía un llamamiento a una nueva cruzada, término muy presente en la Guerra Civil Española por parte del bando franquista. Una cruzada de las naciones europeas, en esta ocasión contra la Unión Soviética. A raíz de la Operación Barbarroja, la Operación Barbarroja es la invasión a Rusia, a la Unión Soviética por parte de los alemanes. A raíz de la Operación Barbarroja, que casualmente un general rumano de aquella época, el mariscal Ion Antonescu, lo clasificó como Guerra Santa. Dígame usted. Se desplegó por toda Europa un sentimiento de odio hacia los rusos, expresado el mismo en múltiples formas. El odio era generalizado contra los rusos. En un mitin de septiembre de 1936, Hitler dijo que el objetivo del bolchevismo, porque él buscó la manera de conectar el bolchevismo comunista soviético con el judaísmo, su enemigo jurado, para hacer un bloque judeo-bolchevique y justificar sus planes de expansión y destrucción de la Unión Soviética. Y que este bloque judeo-bolchevique se había hecho para destruir los estados libres europeos. Esta propaganda de Hitler era constante. Y Hitler sencillamente decía: instauración de un nuevo Reich alemán solamente era conseguible mediante la adquisición de nuevos territorios en Europa, apuntando directamente a la Unión Soviética, en manos, de acuerdo con Hitler, del judaísmo internacional. La conexión judeo-bolchevique como responsable de todos los males de la humanidad y de todos los males del pueblo alemán ya era completa. Y por extensión, ese odio, ese sentimiento negativo contra los rusos se extendió por toda Europa. La propaganda nazi condiciona la mente de Europa contra la Unión Soviética. Lo único que quería Hitler era adueñarse del territorio y de los cuantiosos recursos naturales y minerales que tiene la Unión Soviética. En una famosa exposición de 1942, que se llamó El Paraíso del Obrero, el Paraíso Soviético, no sé qué, Hitler pone énfasis en un determinado espacio geográfico, Minsk, que al comienzo de la guerra, en Minsk había más de 2 millones de judíos, entre Bielorrusia y Ucrania. La capital de Bielorrusia había sido invadida el 28 de junio de 1941 por los nazis, a pocos días de iniciarse la Operación Barbarroja. Y prácticamente comenzó el exterminio de los judíos ahí, en Minsk. El 20 de julio se ordenó el establecimiento de un gueto judío de 100.000 habitantes, en un área que comprendía 34 calles, así como el cementerio. El gueto estaba rodeado de un muro de ladrillo y alambrada, así como torres de vigilancia y guardias que patrullaban el perímetro. Se estableció un promedio de 1.5 metros cuadrados por habitante, sin tener en cuenta a los niños. Miles de habitantes de esos guetos vivían en las casas sin ventanas, sin calefacción y sin suelo. En noviembre de 1941, un segundo gueto fue establecido para judíos deportados de Europa Occidental, que eran en su mayoría de Alemania y el protectorado de Bohemia y Moravia. La alianza judeo-bolchevique era, según Alemania, responsable de todas las desgracias sufridas por Europa, como las revoluciones burguesas de 1848, la Comuna de París de 1871, la Revolución de Octubre de 1917 y la Semana Trágica de Barcelona, la Revolución de Asturias y por ahí para allá hasta la Guerra Civil Española. La Unión Soviética y los bolcheviques eran muy mal vistos con toda razón en el mundo entero. Nosotros los cubanos no tenemos que hablar de eso porque lo sabemos. La Unión Soviética era el enemigo natural de todos los países europeos y de Estados Unidos. Y Alemania, con el advenimiento del nacionalsocialismo de Hitler
y su odio a los judíos y su estrategia de identificar a los bolcheviques con los judíos, metió en un mismo saco a los dos odiados enemigos, y Occidente colaboró casi completamente con los nazis en su conquista de Europa, solamente para fortalecer a Alemania como punta de lanza contra la Unión Soviética. El apoyo masivo que ahora estamos viendo nosotros, que Estados Unidos y sus aliados le está dando a Ucrania, es solamente comparable con el apoyo que Occidente le dio a Alemania en contra de la Unión Soviética. Todos los estados de Occidente creyeron a pie juntillas que Hitler y su Alemania nazi era la solución para la crisis económica de 1929. Creyeron y lo dijeron que solamente Hitler era capaz de proveer una alternativa lógica y creíble al capitalismo. Por supuesto, todos esos estados cambiaron de opinión cuando le salió el tiro por la culata. Vamos a poner algunos ejemplos de esto. Vale la pena recordar que el ministro de Exteriores de Francia, Georges Bonnet, encantado por la política de Hitler con los judíos, propuso a su homólogo alemán, Joachim von Ribbentrop, deportar a los judíos de Francia, de Polonia y de Alemania a Madagascar. El propio Georges Bonnet firmó a nombre de Francia el compromiso franco-alemán de colaboración pacífica con el ministro de Exteriores del Reich, el mismo Ribbentrop, el 6 de diciembre de 1938. El primer ministro británico, Neville Chamberlain, organizó por su parte los acuerdos de Múnich, firmados el 30 de septiembre de 1938, que liquidaron Checoslovaquia en beneficio del Reich, mientras que el gobernador del Banco de Inglaterra, un tal Montagu Norman, se robó 27 toneladas de oro checoslovaco para ayudar a reforzar los ejércitos nazis. En 1940, un señor llamado Prescott Bush invirtió en las fábricas del campo de prisioneros de Auschwitz. Ya Auschwitz era un campo de prisioneros de judíos. Y este mismo campo, 2 años después, se transformó en el campo de exterminio de Auschwitz. ¿Quién fue Prescott Bush? El padre del presidente George Bush y el abuelo del presidente George W. Bush. Ninguno de estos personajes, después de la caída del nazismo, tuvo que comparecer ante la justicia. Como muchos de los científicos, asesinos y criminales, no solamente no comparecieron ante la justicia, sino que Estados Unidos los tomó en otro alarde de inmoralidad y los puso a trabajar para ellos. El 9 de mayo, los rusos celebraron el día con un gran desfile en la Plaza Roja. La prensa occidental dijo que ahí Putin iba a anunciar la victoria sobre Ucrania. Putin no anunció nada. Ningún miembro, ningún general, ningún miembro de la prensa rusa anunció nada. Las agencias de propaganda rusa, ni RT, ni Sputnik anunció nada. ¿Por qué los rusos celebraban el 9 de mayo? Occidente debía celebrarlo también, porque el 9 de mayo se conmemora el día en que los nazis se rindieron a los aliados, estando la Unión Soviética en la mesa. ¿Por qué Occidente no celebra el 9 de mayo como lo celebran los rusos? Bueno, está en la historia y en las matemáticas. Vamos a coger a cualquier europeo o cualquier americano estudiado. Vamos a preguntarle cuáles fueron las 3 mayores batallas en que Estados Unidos intervino a través de toda su historia. Quizás alguno te diga, Gettysburg, en la guerra civil, la batalla de Bulger, que también se conoce como la ofensiva de los Ardennes, y Iwo Jima. Muy bien. ¿Cuántos muertos hubo en cada una de esas batallas? Ahí sí no te lo van a decir. Pero yo sí se lo voy a decir. En la batalla de Gettysburg murieron 3.155 soldados de la Unión y 3.903 confederados del sur.
En la batalla de Bulge, que fue una gran batalla, bien complicada, murieron 19.276 soldados americanos. En la batalla de Iwo Jima murieron 6.871 soldados americanos. Si sumamos todos los muertos americanos de todas las guerras donde ha intervenido Estados Unidos, la guerra civil, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, Irak, Afganistán, no llegan ni por asomo a las pérdidas de los rusos en la Segunda Guerra Mundial. Solamente la batalla de Stalingrado, los rusos perdieron 478.741 soldados. Sí, por la tosudez asesina de Stalin y su cínica ausencia de la valoración de la vida de los soldados. Sí, pero estoy hablando de pérdidas humanas. Y en la Segunda Guerra Mundial, los rusos perdieron 27 millones de personas. ¿Tiene lógica o no que los rusos celebren el 9 de mayo? ¿Y por qué Occidente no habla de esto? ¿Por qué Occidente lo que hace es, no van a anunciar la victoria en Ucrania? La desinformación, el deseo de seguir inyectando el odio hacia el ruso en las mentes del ciudadano mundial. No debemos permitir eso. Debemos analizar las cosas con frialdad, basado en hechos y en la historia. Cuando decimos la Segunda Guerra Mundial, nosotros los rusos dicen la Gran Guerra Patria. Porque la Segunda Guerra Mundial fue un evento donde en cada casa, en cada familia, en cada república de la Unión Soviética, alguien tuvo que llorar un muerto. Para ellos la connotación de esa guerra es completamente diferente a la nuestra. Ahora déjame decirle algo. Quiero hablar de la rusofobia de los cubanos. Yo les recomiendo a todos ustedes que vayan a la página web del Instituto Schiller y lean la entrevista del coronel Richard Black, un connotado militar, jefe de secciones combativas de la OTAN, senador americano, amplia experiencia en el ejército de USA, que lo primero que dice en la entrevista se presenta como un patriota americano y lo primero que dice es: Rusia no es la Unión Soviética. Y eso es lo que yo quisiera decirle a mis compatriotas. Rusia no es la Unión Soviética. De hecho, el principal opositor de Putin en Rusia es el Partido Comunista. Tengo muchos amigos que por decir esto me dicen: no, tú eres prorruso. Yo no soy prorruso. Yo soy pro verdad. Yo soy pro verdad, la verdad. Y estoy convencido que la prensa miente descaradamente, de la misma manera que mis amigos estaban convencidos de eso hasta que Rusia invadió Ucrania. Ahora, ¿por qué los cubanos insisten y asocian a Rusia con el comunismo soviético? Eso es un disparate. Históricamente es un disparate y ya la Unión Soviética no existe. Pero dentro del resentimiento que podamos tener los cubanos hacia los rusos, yo quisiera hacer una parte ahí. Los rusos no invadieron a Cuba como Rusia invadió Ucrania o como Estados Unidos invadió Granada, Panamá, Irak. No. Quien le sirvió a los rusos en bandeja de plata a nuestro país fue Fidel Castro. Y los rusos, como es natural, no dudaron un milisegundo en aceptar tamaña oferta a 90 millas de su enemigo natural. Quien nos puso en peligro nuclear no fueron los rusos, fue Castro. Y fueron los rusos y los americanos los que llegaron a un acuerdo y nos salvaron del desastre, de la hecatombe. Porque Castro marchaba alegremente y nosotros detrás de él a la destrucción total, sin pensarlo un minuto. Los rusos tenían privilegios sobre nosotros, también los italianos y los españoles. Y antiguamente tú no podías pasar por un hotel porque te decían: no, la policía no, compañero, pase por aquí, pase por allá.
Entonces, si yo voy a ser hostil históricamente a algún país, yo, el hombre olvidado, sería hostil a un país que ha traicionado sistemáticamente al pueblo cubano. Y ese país es los Estados Unidos, empezando con John F. Kennedy, que nos regaló 60 años de miseria y de humillación cuando no dio el apoyo aéreo y el apoyo naval que le había prometido a la gente de la invasión de Vallecochí. Y por ahí para allá miles de traiciones, como ahora actual, ayer mismo Biden acaba de aprobar un paquete de medidas que solamente beneficia al gobierno cubano. Esto es Obama 2.0. Pero yo recuerdo que cuando Obama abrió el banderín completo, el gobierno cubano dijo no a todo. ¿Mejoró el pueblo cubano? No. Todo y cada una de las administraciones norteamericanas, exceptuando a Reagan, le ha facilitado las cosas al gobierno, no al pueblo. Entonces, ¿de dónde sale esta rusofobia de los cubanos contra la Unión Soviética? Bueno, perdón, sí, entiendo la rusofobia contra la Unión Soviética, pero Rusia es un país capitalista. ¿Por qué ahora le voy a hacer caso a la narrativa oficial? No, sí, Rusia, porque atacó Ucrania. ¿Qué sabes tú de Ucrania? ¿Qué sabes tú lo que se viene cocinando en Ucrania hace un atón de años? ¿Qué sabes tú de los laboratorios biológicos? ¿Qué sabes tú de las inversiones de Soros? ¿Qué sabes tú quién es Zelensky? ¿Qué sabes tú de lo que es Burima? ¿Qué sabes tú de las raíces profundas del globalismo en Ucrania? Que lo vengo repitiendo hace mucho tiempo, el globalismo es nuestro enemigo. Pero bueno, eso será para otro programa. Muchas gracias por su atención. Recuerden, por favor, que este negocio de YouTube requiere apoyo por parte de ustedes y lo único que les pido es, si les gusta el contenido, por favor, denle a la campanita, suscríbase, compártelo con sus amigos, déjenme un like, déjenme un comentario, porque es como funciona esto. Yo estoy muy contento y muy orgulloso de poder hablar de esta manera y llegar al mayor número de personas posible, porque tenemos que tener los ojos abiertos. La guerra de Ucrania es solo un episodio, un evento pequeño dentro del universo de la Agenda 2030, los que nos tienen preparados para el 2030. Y nosotros como ciudadanos, al menos, debemos tener los ojos abiertos. Muchísimas gracias, Dios los bendiga y que tengan todos muy buenas noches.